están? Desde la Corte Suprema ubicada en Compañía 1140 les doy la bienvenida a un nuevo programa en Palabras Simples. Hoy nos acompaña la abogada penalista, ella es Carolina Allende. Hola Carolina, ¿cómo estás? Muchas gracias por acompañarnos hoy en este programa. A ustedes por convidarme al programa. Perfecto, y junto a Sebastián, como siempre, ¿quién nos va a explicar, cierto, de qué vamos a conversar hoy día? Hola Francisca, hola Carolina, muchas gracias por estar con nosotros en Palabras Simples. Hoy día vamos a hablar del abandono, pero del abandono en general, el abandono tanto de niños, tanto de ancianos y también puede ser del cónyuge, quién sabe. Los invitamos a ver la siguiente información para que nos vayamos ya metiendo en este interesante tema. El Código Penal chileno establece sanciones para el delito de abandono de niños y personas desvalidas. Las sanciones consideran factores como el lugar donde se produce el abandono, si es o no un sitio solitario, la edad del niño y la relación del adulto con el menor de edad abandonado. Las penas varían según sea el progenitor o la persona a cargo quien abandona y estas pueden llegar a la privación de libertad. Por ejemplo, en caso que el niño sea menor de 7 años, la persona será castigada con presidio menor en su grado mínimo, es decir, de 61 a 540 días. En cambio, cuando se trata de abandonar a un cónyuge o a un ascendiente o descendiente legítimo o ilegítimo, enfermo o imposibilitado, si la persona sufre lesiones graves o muere, será castigado con presidio mayor en su grado mínimo, o sea, de 5 años y un día a 10 años. Bueno, Carolina, hola, de nuevo saludarte, ¿cierto? Como lo vimos en esta nota introductoria, el abandono, sobre todo en niños, está dentro del Código Penal, que es muy antiguo, ¿cierto? Estamos hablando de 1870. Entonces, traerlo a la actualidad muchas veces cuesta y es lo que ocurrió, por ejemplo, ahora en el aeropuerto con esta mamá que abandona al niño. Pero finalmente, ¿cómo se puede decir cuando existe abandono? Bueno, primero que todo hay que señalar que este tipo de delitos tienen como finalidad proteger la integridad física y la vida de personas que, de acuerdo a sus circunstancias, por ejemplo, la edad, cuando hablamos de menores, y también de ciertos impedimentos, cuando hablamos de personas desvalidas, ¿no es cierto? La ley, en definitiva, lo que hace es hacer responsable, en caso de abandonar, a aquella persona que está siendo o cuidando a estas personas dependiendo de sus características. Entonces, evidentemente, existen ciertos y determinados delitos dependiendo de la edad, por ejemplo, de los niños. Si el niño es menor de 7 años, todo va a depender porque la ley se pone en 3 circunstancias básicas. El lugar donde el niño es abandonado, la persona que lo abandona y también las consecuencias derivadas de ese abandono. Pero para hablar en términos más simples, porque estamos en un programa como el de ustedes, vamos a ir por partes. Es distinto, por ejemplo, abandonar a un niño menor de 7 años en un lugar solitario que abandonarlo en un lugar no solitario. ¿Y por qué es distinto? Porque en un lugar, evidentemente, solitario, el niño no va a tener a quién recurrir, ¿no es cierto? Va a estar sin personas que lo puedan socorrer. En el caso del niño abandonado en el aeropuerto, que ponías tú, Francisca, es un abandono de un niño en un lugar no solitario. Claro. Y por esa razón el niño fue inmediatamente socorrido por las cámaras de seguridad y por más personas que se encontraban en el lugar. La penalidad evidentemente va a ser distinta, es decir, los años de cárcel que puede arriesgar esa persona es distinto si lo abandona en un lugar solitario o en un lugar no solitario. Siendo menor, obviamente que lo abandone en un lugar solitario. O sea, siendo mayor, perdón. Claro. Hay mayor pena cuando lo dejan en un lugar solitario. Evidentemente. Y tratándose, por ejemplo, de la persona que lo abandona. No es lo mismo que te abandone tu padre o tu madre o una persona que está responsable de tu cuidado, por ejemplo, puede ser incluso tu abuelita, ¿no es cierto?, que en un tribunal de familia le dieron tu cuidado personal. Evidentemente esa persona tiene mayor penalidad, es decir, más años de cárcel si te abandona una persona cualquiera, ¿no es cierto?, como una vecina a quien lo dejaron por momentos a cuidado, ¿no es cierto?, del menor de edad. Claro, a ese punto quería llegar porque es distinta la penalidad entonces si la abandona el papá o la mamá o quien sea, ¿cierto? Pero ¿qué pasa si el papá, por ejemplo, le dijo a su hermano, oye, cuida a mi hijo, pero este lo deja abandonado y luego, no sé, no encuentran al niño o al adulto mayor incluso puede ser? ¿Cuál es la pena que arriesgan finalmente estas personas? Claro, lo que pasa es que ahí hay que hacer una distinción, porque si estamos hablando de un hermano que es mayor de edad, podría arriesgar una pena en caso de un lugar no solitario de 61 a 540 días de cárcel. Lo cual no es menor. No es menor, pero si estamos hablando del padre o de la madre y como consecuencia de este abandono al niño, estamos suponiendo que no hay lesiones, no se le provoca la muerte, sino que el niño llega, ¿no es cierto?, a estar resguardado, sano y salvo, podría arriesgar incluso 3 años y un día, 5 años de cárcel el padre o la madre. Y todo también depende del lugar.
Y las consecuencias también son muy importantes. Por ejemplo, no es lo mismo, como lo que acabamos de señalar, que un niño, ¿no es cierto?, a propósito del abandono, sufra lesiones o se le pueda causar incluso la muerte. Si ese niño que se le provocan lesiones o la muerte como consecuencia del abandono, y ese abandono lo hizo el padre o la madre, la penalidad puede llegar hasta los 20 años de cárcel. O sea, quiere decir que igual el tema del abandono es un tema que tiene harto castigo en nuestra legislación. Pero también te quería preguntar acerca de qué es lo que pasa con el tema de los ancianos, el tema de los enfermos también, de que obviamente se debe dar en muchas casas que, por ejemplo, tienen cierta gente que está enferma y que está sin posibilidad de movilizarse y que de repente los familiares se aburren y lo dejan botado y se van de repente, no sé, a la playa. ¿Qué pasa en esos casos cuando se dan ese tipo de abandono? De abandono, sí, precisamente, bueno, acá la ley, digamos, pone un poquitito más de requisitos. Se tiene que tratar efectivamente de un cónyuge, dice, vamos a decirlo en términos más claros, si usted abandona a su marido, o bien el marido abandona a la señora, o bien se abandona a los padres, o se abandona a los hijos, que no cumplen con los requisitos de ser menor de 10 años. Familiares directos. Familiares directos, exactamente, pero esa persona tiene que tener el requisito además de estar enfermo o discapacitado. Y debe tener un tercer requisito, que esa persona además, como consecuencia del abandono, debe haber sufrido lesiones o la muerte para que podamos hablar de un abandono de una persona desvalida. Les pongo un ejemplo. Efectivamente yo tengo, ni Dios lo quiera, pero vamos a ponernos el caso hipotético, a mi madre enferma. Y mi madre no se puede desplazar por sí misma a ninguna parte. Está postrada en una cama. Y yo me voy a la playa, y me voy a la playa por 3 días. Y como consecuencia de que mi madre quedó sola, trató, ¿no es cierto?, de levantarse de la cama, se cae al suelo y se fractura un brazo y la cadera. Es ahí donde específicamente yo estoy cometiendo el delito de abandono de persona desvalida, porque cumplía el requisito de que mi madre estaba enferma y efectivamente se trataba de mi ascendiente, ¿no es cierto?, de mi madre, y además, ¿no es cierto?, se le causó una lesión. Entonces, efectivamente, ahí yo podría estar implicada en el delito de abandono de personas desvalidas. Como para ir separando, igual entonces tenemos un tipo de abandono que es claro que es el abandono de un niño, que de un niño ya, que ese ya es un abandono que no se necesita que tenga discapacidad, que esté enfermo, y el solo hecho de abandonar a un niño en sí puede llevar penas altas de cárcel. Así es. Y la gran diferencia que va a ser ahí va a ser entre el niño que es abandonado entre un lugar donde hay más gente, teniendo una menor pena, y un niño que está abandonado en un lugar en solitario, que ahí en ese caso es, como por poner un ejemplo, podría también ocurrir que esas madres que de repente dejan encerrados a los niños cuando se van a trabajar, ahí por ejemplo podría haber un caso de abandono en ese ítem en específico, tanto que se han visto casos de niños que han muerto quemados dentro de una casa porque los cierran con llave, porque no tienen Claro, lo que ocurre acá en este sentido es que el legislador se pone en la posición de dejar a los niños en lugares solitarios. En lugares, ya, perfecto. Podríamos... O sea, no entra dentro de esa clasificación. Podría entrar, pero en determinados casos. ¿No? Claro, porque por ejemplo el niño podría recurrir quizás con los gritos a una vecina, y que ha pasado. Sí. En muchos casos en que los vecinos son los que hacen las denuncias, claro, ¿no es cierto?, porque escucharon los gritos del niño y efectivamente el niño puede optar a un socorro. En mi modo de ver, en forma personal, yo creo que sí podríamos estar dentro de un abandono de los que señala, digamos, la ley. De este mismo que estamos hablando, eso es para el caso de los niños. Y ya cuando estamos hablando de, ya sea el marido o la mujer de una persona, un anciano o un enfermo, ahí se tienen que dar otras circunstancias para que exista un abandono, que es principalmente que esa persona, primero que todo, tenga una discapacidad, una enfermedad, y segundo, que a causa del abandono haya sufrido o lesiones o la muerte. En ese caso estaríamos dentro de otro abandono. ¿Existe algún otro tipo de abandono que se pueda entrar en esta, o eso es en el macro? Carolina? O sea, eso es en el macro, pero sí me gustaría... Obviamente, ¿te gustaría...? Simplemente profundizar que existen 2 tipos de abandonos de menores. El menor de 7 años, que es básicamente el que le he señalado, y el abandono del menor de 10 años, pero mayor de 7 años. Y en ese caso, la ley solo sanciona a quien abandona a un niño de esa edad en un lugar solitario.
Perfecto. Porque evidentemente un niño de esa edad, entre 7 y 10 años, ya tiene mejor forma de comunicación y evidentemente puede de alguna forma pedir ayuda o socorro. Claro, que fue un poco lo que pasó de hecho ahora en este caso que ocurrió en el aeropuerto, porque el niño tenía 10 años, entonces por eso la mamá no tuvo ni medidas cautelares ni nada, y además que también porque, claro, ella explicó que un familiar lo venía a buscar. Sí, también hay que ver esas otras variantes que existen. Hay ciertas circunstancias, obviamente. Claro. Lo que pasa es que esas circunstancias siempre las va a evaluar el juez. Perfecto. Entonces, Carolina, muchísimas gracias por Muchísimas estar gracias. con nosotros en Palabras Simples. Yo me despido, por lo menos Francisca, usted despida también. Y los quiero dejar invitados a todos a que revisen y visiten nuestras plataformas digitales del canal del Poder Judicial y también nuestra página web www.poderjudicialtv.cl. Muchas gracias, Carolina, nuevamente. Ustedes. Sebastián, nos vemos en una próxima edición. Que estén muy bien. También.